Está en línea Valesca Ananías. Ella es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca es magíster en Desarrollo Cognitivo UDP, licenciada también en Educación y Educadora Diferencial, mención Discapacidad Intelectual, de la Universidad de Ciencias de la Informática, doctorado en Neurociencias Cognitivas, Universidad de Maimónides, Argentina, y docente académica en Bases Neurobiológicas y Neurociencias UBO. Es largo el currículum, la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Valesca? Gusto en saludarte. Muy buenos días, bienvenida. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a participar de la radio. Muchas gracias a ti por acceder a nuestra invitación. ¿Cómo evitar el estrés en niños y cuidar a su salud mental en cuarentena? Tremendo tema, ¿eh? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo estar allí como papás? ¿Cómo poder estar presentes en este momento en donde ya se ha extendido más de la cuenta este tema y todavía no tiene para cuándo acabar? Sí, la verdad es un tema interesante que amerita la reflexión y poder conversar en este periodo tan complejo que estamos viviendo como país, como en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con los niveles de estrés y de ansiedad que los niños están manifestando o van a manifestar probablemente en los próximos meses de manera más notoria y de manera más evidente. Y es importante entonces que podamos reflexionar y conversar principalmente con las personas adultas, que son los padres o las personas significativas que están al cuidado de los niños, para buscar herramientas y estrategias que nos permitan poder contener y ayudar a los más pequeños en este complejo periodo, Jaime. Valesca, hay dos temas aquí complejos que son, primero, el encierro permanente que viven los menores en la actualidad producto de esta pandemia, y la obligación que tienen también de estudiar, de sacar adelante su tema académico, independientemente de la realidad y de repente también con algunas limitaciones desde el punto de vista de la conexión a Internet, por ejemplo. O sea, claramente el escenario, Jaime, cambió de manera drástica, ¿no es cierto?, y de manera inesperada, y eso genera, sin duda, dificultades en la conducta de los más pequeños, incluso de los adolescentes también, y bueno, de los adultos, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Veníamos de un periodo, de alguna manera, con cierta estabilidad, en donde en marzo todos los chicos retomaban las clases, y rápidamente estuvieron 2 semanas prácticamente en clase, y después de esas 2 semanas, en el fondo comenzaron los periodos de confinamiento en diferentes partes de Chile, claro, y con diferentes también periodos, ¿no es cierto? Uno pensaba que la cuarentena duraba un tiempo, 1 o 2 semanas, y nos fuimos dando cuenta que esos periodos se fueron extendiendo, y claro, sin duda ese cambio inesperado, esa situación nueva, ese contexto para el cual los niños, como te digo, los adolescentes y los adultos no estaban preparados, sin duda va generando niveles de estrés y niveles de ansiedad. Si a esa realidad, Jaime, nosotros le sumamos además tener que exigirles o tener que rendir por parte de los niños y de los padres en términos académicos, la situación se pone bastante compleja en este nuevo escenario que estamos viviendo hoy día. O sea, la salud mental de los niños, el estrés ha aumentado considerablemente. Además, teniendo en cuenta de que, como tú decías también, Valesca, se ha extendido más de la cuenta este tema de la pandemia y no tiene para cuándo terminar, aparentemente. O sea, claramente, Jaime, el tema de salud mental y de los niveles de estrés que tienen los estudiantes en general y los padres, o nosotros mismos, los adultos en nuestro país, viene de hace tiempo, no es algo relativamente nuevo. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, charlas en las comunidades educativas o trabajamos con los padres en Psicoeduca, nos damos cuenta de que son papás muy exigidos, muy demandados laboralmente, no tienen los tiempos adecuados para estar con sus hijos, para apoyarlos en las labores académicas, y entonces a esa situación hoy día le sumamos todo este nuevo contexto y este nuevo escenario. Por lo tanto, tenemos papás que están mucho más estresados. O sea, imagínate una familia que tiene que trabajar, porque no es que esté trabajando en casa, ese papá o esa mamá intenta trabajar, claro, en casa, pero además intenta ayudar a su hijo a resolver las tareas escolares, y se tienen que conectar a un horario, en el horario probablemente está el papá también trabajando, no sobran los computadores en las casas porque no teníamos tampoco una estructura que estuviese preparada para enfrentar una modalidad de este tipo. Entonces, son diferentes elementos que hacen que nuestras familias hoy día estén con niveles de ansiedad y con estrés que hoy día no se notan tanto, Jaime. ¿Tú encuentras...? Sí. Más adelante se va a notar mucho más. Mucho más, sí, claro, porque está la presión de cumplir con un periodo, con las pruebas, con los trabajos, y también un problema para los profesores, para los docentes también, sin duda, ¿no? Absolutamente.
efectivamente, en nuestra comunidad hoy día en Psicoeduca, que trabaja directamente con las familias, también se vincula mucho con los docentes, con los profesores, con los colegios, y hay una labor, hay un reconocimiento, y yo creo que es importante reconocer que los docentes también se han reinventado de manera obligada, que han desplegado todos sus recursos cognitivos y emocionales para poder seguir enseñando, pero eso sin duda genera un nivel de estrés, un nivel de ansiedad por tratar de cumplir, se exige mucho. El Ministerio hizo una priorización curricular, Jaime, no sé si tú sabes, esto sí, que es en el fondo seleccionar la mayor cantidad de contenidos más atingentes y relevantes para este periodo, pero sin duda sigue siendo alto. Sigue siendo alto. ¿Habrá poca empatía por parte del Ministerio de Educación? Yo no sé si empatía es La palabra. Que es la palabra que yo diría. A mí me parece que, y en términos muy personales, yo soy educadora diferencial, entonces dentro del área de docencia, me parece que lo que hizo el Ministerio de Educación fue bien positivo en términos de la priorización curricular, ¿vale? Yo creo que era lo que tenían que hacer, porque intentar pensar o ponerse como expectativa, cumplir con un currículum del año 2020 en todos los niveles, como si nada estuviese pasando, era bastante ambicioso y poco atingente a la realidad. Exactamente. ¿Vale? Ahora, evidentemente el Ministerio ha ido flexibilizando con respecto a otros procesos, sin embargo, me parece que faltan cosas todavía. ¿Algunas recomendaciones, algunas técnicas a los papás que permitan cuidar a sus hijos en tiempos complicados? Vamos a seguir conversando después de la música, ¿te parece? Dentro de un par de minutos, Valesca. Encantada. Ya, pues, aquí está la música para matizar también este diálogo. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, lo decíamos, es magíster en Desarrollo Cognitivo UDP, licenciada también en Educación y educadora diferencial, mención discapacidad intelectual de la Universidad de Ciencias de la Informática, doctorado también en Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Maimónides, Argentina, y docente académica en Bases Neurobiológicas y Neurociencias UBO. Conversando con ella respecto de lo que significa hoy día para los estudiantes, para los papás, para los profesores también y profesoras, naturalmente, el tema del encierro permanente, de las clases online, no teniendo la infraestructura apropiada, porque esto nos pilló de sopetón de repente nomás. Es todo complicado, hay un nivel de estrés altísimo en diferentes estratos que tienen que ver justamente con el tema de la educación en nuestro país. Y ya que está con nosotros Valesca Ananías, le vamos a preguntar si dentro de su experiencia, por supuesto y mucha, ¿quién nos podría brindar como recomendaciones, algunas técnicas para los papás para enfrentar este proceso tan difícil, Valesca? Sí, qué buena tu pregunta, Jaime, porque la verdad es que ese es un tema que lo vemos día a día y lo estamos trabajando fuertemente en Psicoeduca con todos los equipos interdisciplinares que se están desplegando tanto en Santiago como en Viña, y me encantaría poder colaborar también con tu comunidad en Temuco, que es una ciudad muy bonita. Amo el sur, así que encantada de poder compartirlo con ustedes. Tú estás en Viña, a propósito, primero, ¿no? Yo estoy en Viña, sí. Estoy en Viña en este minuto. Vivo en Viña, pero soy del sur. Así que para mí es un honor poder contribuir con la comunidad de ustedes. Muy bien. Nosotros felices también, Valesca. Mira, te cuento un poco. Yo siento que el primer mensaje que yo le doy a los papás tiene que ver con el autocontrol, Jaime. Ya. Cuando un papá pierde el control, cuando un papá se ve sobrepasado, o de alguna manera explota frente a una situación particular, o tiene una serie de conductas que van a la repetición de esta conducta más explosiva, genera un nivel de estrés ambiental importante, y la verdad es que ahí el escenario se complica mucho más. Entonces, lo primero que yo le digo a los papás es como control de su conducta, control de las expectativas de ellos mismos, ¿no es cierto? Y que en el fondo mantengan la frustración a tope, la frustración de querer cumplir con todo al mismo tiempo a tope, ¿sí? Al límite, porque si no van a pasarlo mal ellos y por lo tanto en su núcleo familiar eso va a generar un problema mayor. Y lo segundo, y en términos como generales, me parece que es importante cuidar los factores afectivos motivacionales o afectivos emocionales, que le llamamos nosotros. ¿Cuáles son esos? Todos los elementos que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos y el estado anímico de los niños. Efectivamente, tenemos que cumplir con las tareas, Jaime. Efectivamente, tenemos que mantener cierta organización en casa. Eso quiere decir, nos levantamos temprano, hacemos las mismas o casi las mismas rutinas y actividades
actividades que teníamos antes de la pandemia o antes de este confinamiento. ¿Sí? Es decir, me levanto, tomo desayuno, me ducho, me arreglo, ¿no es cierto?, los niños, los adolescentes, voy a las clases online, pero voy a clases, me conecto, almuerzo, tengo destinada la tarde para ciertas actividades. Mantener esa organización dentro de este nuevo escenario es fundamental e importante que se siga haciendo, porque si no tenemos esa misma organización, el entorno pasa a ser un espacio muy desorganizado en donde la conducta se empieza a desorganizar. Y si a eso tú le sumas el estrés que tienen los padres, ¿no es cierto?, por cumplir con las labores profesionales o de trabajo, y además tener que cumplir con las labores académicas de sus hijos, los padres terminan explotando. Y lo que no queremos hoy día es tener familias dentro de un contexto agresivo, ¿no es cierto?, con discusiones permanentes, porque no tenemos muchas opciones de resolver eso, Jaime. Sin duda. No tenemos la posibilidad de, yo me enojo, salgo de la casa, voy al parque a correr y vuelvo. ¿Sí? No tenemos esas opciones en las cuales podemos evadir o escapar de ciertas situaciones conflictivas. Tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro entorno, pero también tenemos que hacerlo desde una manera más tranquila y desde el punto de vista emocional. Porque si no mantenemos ese control emocional, nos va a costar mucho más. Ahora, otra recomendación que me gustaría poder mencionar es ir día a día. ¿Sí? Tenemos una incertidumbre importante y sabemos que esto tiene para unos buenos meses más, ¿no? Tú estarás de acuerdo conmigo. Sin pero duda, probablemente varios meses más. Queda todavía, lamentablemente. Queda, entonces lo importante es que empecemos a adoptar y aceptar, digo yo, que este escenario nos va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces, los ajustes muchas veces uno no los hace porque cree que no, esto va a pasar en un mes, va a pasar en 2 meses y ya llevamos 4 meses. Claro. Y tal vez un poquito más, sí. Exacto. Sí, no, sí, es complicado. Entonces, mantener la rutina, organización. Y aquí los papás juegan un rol fundamental, de todas maneras, ¿no? Pero clave, el papá, el adulto significativo, con quien estemos pasando este periodo de confinamiento, es fundamental. Por eso cuando en las entrevistas me preguntan qué podemos hacer con los niños, yo lo primero que hago es le hablo al adulto. Le hablo al papá, a la mamá o al abuelo, a quien sea que está al cuidado de esos niños o adolescentes, porque desde ahí surge el equilibrio más importante dentro de la rutina del hogar. Mantener la organización, mantener los horarios, tener tiempos de ocio, cuidar el acceso a la tecnología, Jaime. Hoy día sabemos que es la manera y la herramienta que tenemos para poder comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con el tema escolar, con el tema laboral, pero también tenemos que cuidar el acceso. No podemos estar todo el día frente a las pantallas, porque también eso va a generar mayores niveles de ansiedad cuando tú quitas ese evento después. Sin duda. Mantener las horas del sueño también es algo importante. Claro, eso te iba a decir yo también, el tema del sueño es clave aquí también. La buena alimentación, la actividad física. Exacto. Pero como no podemos hacer mucha actividad física, porque no todos gozan probablemente de viviendas con grandes espacios, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar la alimentación porque tú sabes que la alimentación, una mala alimentación genera sobrepeso y eso va a generar otros problemas más adelante. Por lo tanto, es un periodo en el cual debemos cuidarnos de muchos elementos. Mantener la rutina de sueño, mantener las actividades lúdicas dentro de la familia, buscar espacios de encuentro familiar, porque no porque estemos todo el día en casa estamos juntos. Y ahí es importante que los adultos tengan esta organización. Los papás son los llamados a establecer una buena organización del tiempo, del espacio, para que quienes estudian en casa y ellos mismos que trabajan seguramente teletrabajo, aun cuando no son tantos en Chile, más allá de lo que se dice, pero estar confinado no es fácil. Ya una actividad cotidiana diaria, tanto tiempo, tantos meses, sobre todo en esta época de invierno, sin duda que requiere de una contención, requiere de un equilibrio emocional adecuado para abordar este momento tan difícil. Sí, y también mencionar el tema como de validar la emoción del otro y pedir ayuda. O sea, cuando un niño tiene susto, tiene miedo, hay ciertas como síntomas, Jaime, que los niños más pequeños sobre todo comienzan a experimentar cuando están pasando por estados ansiosos o estados más depresivos o estados de ansiedad, que son muchas veces la baja tolerancia a la frustración, los cambios de ánimo en forma repentina, llanto prolongado, ¿verdad? Hay esos síntomas, uno tiene que mirarlos con atención y tratar de, como te decía, generar esta contención emocional y validar la emoción. Cuando un niño dice, yo tengo miedo o tengo susto de esto, tú no le puedes decir a un niño, no, ¿cómo se te ocurre que vas a tener miedo?
porque es verdad, tiene miedo. Generalmente uno como papá opta por decir, no, pero ¿por qué? Nada que ver, no sientas miedo. Exacto, claro. Exacto, y la emoción hay que validarla. Yo sé que tú estás triste, yo sé que tú tienes miedo, pero mira, y ahí es cuando uno le dice, mira, te voy a decir una cosa, ahí aparece la labor del padre, que cuando tiene que darle la protección, tiene que darle un lenguaje, o sea, entregarle información a través del lenguaje adecuado, no mentir, porque no podemos decir que estamos encerrados porque, no sé, porque queremos estar encerrados, estamos encerrados por una situación puntual. Claro. Sabemos lo que está pasando, pero también yo tengo que cuidar cómo le entrego la información a ese niño, porque dentro del contexto que es real, hay que también cuidar, ¿no es cierto?, los factores psicológicos de ese niño, y que si siente miedo, yo lo entiendo, pero yo te doy la seguridad que tú necesitas. Valesca, ha sido pero muy grato conversar contigo. Es un tema seguramente bastante más extenso del que podemos abordar aquí en la radio en el día de hoy, pero estos tips, esta instancia que nos permites de dialogar, de conversar contigo, ayuda mucho a los padres y estudiantes sin duda. Así que te agradecemos en el alma esta chance de diálogo, de conversación. Nada, encantadísima, Jaime, lo que necesites para la comunidad, puedes contar con nosotros, puedes contactarnos, podemos colaborar con ustedes, porque este tema es muy importante y como te decía al inicio, ahora estamos en este periodo, después de los próximos meses más adelante, esto va a generar un impacto importante en la vida de los niños y adolescentes, y hay que estar atentos ahí como adultos significativos. Así que encantada. Valesca, un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Un abrazo, cuídate, nos vemos, chao, chao. Chao, gracias, muy gentil, chao, chao.